Hola, buenas noches amantes del terror. Les damos la bienvenida a su canal, Relatos del Más Allá. En esta ocasión, les traemos dos relatos de terror ocurridos en la profundidad de los bosques. Si tienes alguna anécdota que quisieras compartir con nosotros para contar en este espacio, puedes mandarla a nuestro correo electrónico, o si lo prefieres, puedes escribirla en la caja de comentarios para que entre todos podamos leer tus experiencias. Si te gustan este tipo de historias, te agradeceríamos que nos apoyes suscribiéndote, activando la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos un nuevo video, y dándole like. No te imaginas cuánto agradecemos tu apoyo. Sin más que decir, comenzamos. Hola, buenas noches a todos. Les escribo desde Ocotlán, Jalisco. Mi esposo y yo hemos estado escuchando sus relatos los últimos días y nos han gustado mucho. Él me convenció de escribirles, ya que tengo una anécdota para contar que espero les parezca interesante y la seleccionen para que salga en su canal. Me llamo Julia y tengo 49 años. La historia que quiero contarles comienza así. Crecí en un pueblito llamado Acayucan en el estado de Veracruz. Ahí pasé toda mi niñez y parte de mi adolescencia. Realmente era un lugar muy tranquilo, pero como todo pueblo, también tenía sus leyendas e historias que se murmuraban entre los habitantes. Vivía en una casa muy humilde con mi abuelita y mi madre, que en paz descansen. Aunque en ese hogar teníamos muchas carencias, ellas me enseñaron desde pequeña a ser muy trabajadora y honrada. Ambas preparaban comida, café y atole, y muy temprano salíamos a ofrecerlo a las casas de alrededor. Era nuestra rutina diaria. Antes de que el sol saliera a las 6 de la mañana, ya estábamos tocando puertas y entregando los pedidos que tuviéramos. Un día de entregas como cualquiera, recuerdo a mi madre decirme que esta vez no podría acompañarla a todas las casas y que a la última iba a ir ella sola, porque no quería que yo hiciera ese recorrido, ya que era en una zona fea y despoblada. Y así pasó. Antes de la última entrega, fue a dejarme en nuestra casa y le dijo a mi abuelita que me cuidara, que ya solo iba a entregarle allá sabía quién y que regresaba rápido. Recuerdo que eran casi las 8 de la mañana cuando mi madre partió a hacer esa tan misteriosa entrega. Al preguntarle a mi abuela por qué no me habían dejado ir, me contó que una familia de la cual se comentaban cosas raras y no muy buenas en el pueblo les había hecho un encargo relativamente grande. Pero su casa estaba un poco alejada y se tenía que recorrer por en medio del bosque cercano para llegar, y a mi madre le parecía peligroso llevarme. Cuando me dijo eso, me preocupé al no entender de dónde venía dicho peligro. Así que volví a preguntar a mi abuela por qué era peligroso para mí y por qué las personas del pueblo hablaban mal de esa familia. Me mencionó que la gente decía que habían visto a integrantes de esa casa tener reuniones extrañas en las noches en medio del bosque, y no solo eso, sino que también alrededor de esa casa era habitual encontrar animales sin cabeza. Cuando escuché decir eso, un miedo horrible me recorrió el cuerpo entero. Creo que mi abuela se percató del susto enorme que sentí al oírla y solo trató de consolarme diciendo que eran historias que la gente inventaba, que no me asustara, que mi madre estaría bien y no tardaría en regresar. Eso no fue algo que me calmara, pero traté de confiar en que así pasaría. Mis nervios y los de mi abuelita fueron creciendo cuando pasaron casi 4 horas y mi madre no regresaba. La empecé a notar ansiosa pero tratando de ocultar su preocupación para que yo no me asustara más. Recuerdo bien que al pasar casi 10 horas de que mi madre se había ido sin regresar, ya estaba oscureciendo y mi abuela dijo que tenía que ir a buscarla y yo debía quedarme en casa encerrada hasta que ellas volvieran. Yo no quería, tenía miedo de no saber qué había pasado con mi madre, pero también por estar enterada de que había una familia haciendo cosas raras no tan lejos de mi hogar. En esos tiempos no era sencillo comunicarse con otras personas o ir a pedir ayuda a la policía, así que solo vi partir a mi abuela sola al mismo lugar que parecía haber desaparecido a mi madre.
Siendo una niña estando en casa sola con la preocupación a flor de piel, el tiempo se me hizo eterno. Comencé a llorar sin parar, pero me detuvo un estruendo horrible que sonó en el techo, ya que era de lámina y los sonidos son más fuertes en ese material. Se escuchó como si hubieran arrojado algo muy pesado. Después comenzó a escucharse lo mismo pero en las ventanas, como si alguien estuviera arrojando piedras tratando de destruir la casa. Mi mejor idea fue esconderme bajo la cama y llorar de nuevo. De pronto, todo el ruido paró, pero solo para intercambiarse por unas risas mezcladas con llantos. Era como si estuviera rodeada de personas llorando y riéndose al mismo tiempo. Nunca he sentido un miedo tan espantoso como ese, tanto que provocó que me hiciera del baño. Sentí que ya no estaba a salvo dentro de la casa y tomé una mala decisión. Desobedecí la indicación que tenía de quedarme encerrada y salí corriendo en busca de ayuda con la esperanza de ver a mi madre y a mi abuela otra vez. Solo corrí y sin darme cuenta de hacia dónde iba. Mientras más avanzaba, más me iba introduciendo en el bosque oscuro, pero no tenía ganas de parar ni voltear hacia atrás por el terror de que algo estuviera siguiéndome. Inevitablemente, cuando el cansancio me hizo parar, me di cuenta de que ya estaba lejos de casa, en medio del bosque oscuro. Así que no me quedó de otra más que gritar sin parar que alguien me ayudara y que quería a mi mamá. Recuerdo ese momento con mucha nostalgia, dolor y tristeza. Seguí caminando sin parar cuando escuché la voz de mi madre preguntando qué hacía ahí. Corrí a abrazarla, pero solo se limitó a decirme que le diera la mano y la siguiera. A pesar de tan fría respuesta, es como si mi mundo se hubiera iluminado porque ya estaba con mamá, ya no estaba sola. Traté de contarle lo que me sucedió pero solo me dijo que me callara y que en la casa podría contar todo lo que quisiera. Obedecí sin rezongar. No entendía por qué, pero caminamos horas tras horas. Sentía que los pies se me romperían y que ya no podía más. Yo había corrido varios minutos cuando salí de la casa y, a pesar de estar perdida, sabía que no había ido tan lejos como para no haber llegado de nuevo después de caminar tanto. En un punto, mi madre me dijo que ella ya no podía avanzar y que el resto del camino lo debía hacer yo. Comencé a llorar de nuevo y volvió a decir que me callara, que ya todo estaba bien, que solo serían unos metros. Tuve que hacer caso, mi madre nunca me hablaba así, pero sentí que no tenía que desobedecer lo que me estaba diciendo, así que seguí por la dirección que me dijo y fue verdad. No caminé más de un minuto cuando vi mi casa de nuevo, y el día a punto de amanecer. Al acercarme, vi a mi abuela y a mi madre llorando. Cuando me miraron, corrieron a abrazarme y preguntarme dónde había estado. Quedé confundida, hace solo un minuto estaba con ella. ¿Por qué me preguntas eso, mamá?, le respondí, tú me trajiste de vuelta. No fue hasta después de contarles lo que me pasó que comprendí que quien me había llevado de regreso no había sido mi madre. No sé quién o qué fue lo que me ayudó a volver, pero se lo agradeceré eternamente. Después supe que mi madre había tardado porque hubo un accidente cerca de la casa donde fue a entregar la comida y mucha gente tuvo que quedarse a ayudar. Al parecer, unos jóvenes cayeron por una pendiente y estaban tratando de ver cómo rescatarlos, ya que las autoridades pertinentes no llegaron. Mi abuela se encontró con mi mamá en dicho accidente y, cuando regresaron, encontraron la casa abierta sin mí. Hoy en día no encuentro explicación de todo lo que me pasó ni por qué, pero agradezco tener la oportunidad de poder contarlo. Muchas gracias por escuchar mi relato. Hay muchas cosas desconocidas en la vida que es mejor no saber a veces. Como consejo personal, nunca deambulen por los bosques solos y menos en la noche. Bendiciones para todos. Hola, buen día a todos. Espero se encuentren bien. Me haría mucha ilusión que contaran mi historia. Quisiera que contaras esta historia de forma anónima. Hace un par de años, fui a acampar con mi novio y varios amigos más. En total, éramos 8 personas.
Fuimos a un bosque que está cerca de su casa. Me reservaré el nombre del lugar y de mis amigos por discreción, ya que no me gustaría que se enteraran de que estoy contando esto. Todo empezó desde que llegamos al lugar. Eran aproximadamente las 3 de la tarde. Desde la entrada del bosque hasta el lugar donde íbamos a acampar, eran aproximadamente 1 hora y media de camino. Mi novio fue el guía, ya que él me comentó que ya había ido a acampar anteriormente a ese lugar con sus amigos. Yo realmente no soy mucho de este tipo de actividades, ya que podría decirse que soy una chica de ciudad. Eso de acampar y estar en contacto con la naturaleza no es mi estilo, pero en esta ocasión accedí solo para no quedar mal con mi novio. Ahora sé que fue una terrible decisión por lo que estoy a punto de contarte. Desde que nos adentramos al bosque, empecé a sentirme un poco incómoda, como cuando sientes que alguien te está observando fijamente. Pero no importaba a dónde volteara, porque no había nadie más cerca en ese lugar aparte de nosotros. Mi novio se percató de que frecuentemente volteaba en todas direcciones y me preguntó si me pasaba algo, a lo que le respondí que no. No quería contarle lo que sentía porque no quería ser la aguafiestas de la salida, ya que todos se la estaban pasando muy bien, admirando la naturaleza, tomándose fotografías y ese tipo de cosas. Yo misma me convencí de que solo era una incomodidad por el hecho de que no estoy acostumbrada a hacer este tipo de actividades, como te dije anteriormente. O quizás también era algún otro grupo de campistas que estuvieran por ahí. A pesar de convencerme de todas las formas posibles y de buscar una razón lógica a eso que sentía, no podía quitarme esa sensación de estar siendo observada. Todo el camino pasé sintiendo eso hasta que por fin llegamos al lugar del campamento. Empezamos a armar el campamento y entre todas las actividades que estábamos haciendo para que termináramos antes de que cayera la noche, me pude deshacer de esa sensación. Una vez adentrada la noche y con el campamento listo, armamos una fogata y empezamos a hacer lo típico que se hace en una de estas actividades, o al menos así lo pienso yo. Asamos bombones y contamos historias de terror. A decir verdad, me divertí mucho hasta que en un punto, entrando la noche, podría jurar que empecé a escuchar sonidos no muy propios de la naturaleza a mi punto de vista. Se escuchaban susurros viniendo de la profundidad del bosque, como si hubiera gente hablando. No se alcanzaba a escuchar lo que decían, pero claramente se escuchaban voces. Y sabía que no estaban en mi cabeza o que me estaba volviendo loca, porque no solo los escuchaba yo, todos los escuchamos. Uno de nuestros amigos dijo que lo más seguro es que fueran otros campistas que estaban igual acampando cerca de ahí. Eso sería el pensamiento más lógico, pensaba yo, pero había algo que no cuadraba para mí, ya que si fueran otros campistas cerca de ahí, ¿por qué no había señal de alguna otra fogata? Todo estaba en completa oscuridad. Y lo que más me aterraba y me deja sin opciones lógicas en que pensar, es que si prestabas atención, las voces que se escuchaban eran de niños. ¿Cómo es que estarían niños acampando solos en la noche? No tenía sentido. Cuando contraargumenté lo que había dicho nuestro amigo, todos se quedaron callados. Al parecer, yo ya no era la única con miedo. Mi novio trató de tranquilizarnos y nos dijo que probablemente no era nada. Lo más seguro es que fuera solo el viento golpeando las hojas de los árboles y que el sonido resultante producía ese efecto sonoro. Siendo mi novio el más experimentado en esto, nos tranquilizamos con su explicación y tratamos de no pensar en eso. Aunque, para ser sincera, yo lo conozco muy bien, y podría jurar que vi, aunque sea un poco de miedo en sus ojos. No pasaron ni 5 minutos de eso cuando podría jurar que me arrojaron algo de la copa de uno de los árboles. Era como una semilla de alguna fruta o algo por el estilo. Yo me sobresalté y mi novio me abrazó y me dijo que no me asustara, que simplemente algo cayó de uno de los árboles y me había caído en la cabeza, que era muy común eso. Pero yo sabía que no era así, estaba segura de que eso no cayó por casualidad en mi cabeza. Aparte de que el árbol más cercano estaba a varios metros de donde estábamos,
Yo sabía que eso alguien me lo había arrojado y todos me dieron la razón cuando empezaron a caernos más y más de ese tipo de semillas y piedras pequeñas. Mientras nos estaban aventando estos objetos, claramente se podían escuchar risas. Te juro por lo que más amo que así fue, risas de niños se escuchaban mientras nos estaban aventando estas cosas desde los árboles. Una de mis amigas y yo estábamos gritando de miedo mientras mi novio y otro de sus amigos furiosos nos dijeron que esperáramos ahí, que iban a ir a ver quiénes estaban haciendo esto. Yo en ese momento tenía mucho miedo y sabía que lo que estaba pasando no era algo normal, pero mi novio creía que eran unos niños que nos estaban jugando una broma de mal gusto. Por eso, muy molesto con otro amigo, fue a confrontarlos. Yo le grité que no lo hiciera, que volviera, pero ni siquiera terminé de reprocharle el por qué me dejaba sola cuando mi novio regresó corriendo junto con nuestro otro amigo con una cara pálida y nos dijo, levanten todo, nos vamos, sin más explicaciones ni nada nos dijo que nos fuéramos, porque estábamos en peligro ahí. El camino de regreso era largo, pero sinceramente, con todo lo que nos pasó, ya nadie quería estar ahí, mucho menos yo. Sacamos las linternas y procedimos a caminar muy apresurados. Afortunadamente, el camino era muy fácil de seguir y no había mayores obstáculos, por lo cual pudimos recorrerlo rápidamente. Pero te juro que todo ese tiempo que estuvimos yendo de regreso, se seguían escuchando esos murmullos y risas de niños. En varias ocasiones, miré hacia atrás y podría jurarte por lo que quieras que alcancé a ver sombras pequeñas, como de 30 o 40 centímetros, que nos estaban siguiendo. No sé qué eran esos seres, pero se estaban burlando de nosotros. A unos 10 minutos aproximadamente antes de salir del bosque, dejaron de escucharse. Es como si nos hubieran dejado en paz y, por fin, pude quitarme esa sensación de estar siendo observada constantemente. Hasta la fecha, mi novio no ha querido decirme qué es lo que vio y por lo cual decidió que lo mejor era irnos. Pero tampoco estoy segura de querer saberlo. No sé qué eran esos seres, pero sé que no querían nada bueno con nosotros. Muchos dicen que son duendes que estaban ahuyentándonos de su hogar, pero eso no me importa. Lo único que sé es que nunca en mi vida volveré a acampar.